¿Grabando? Ujú. Ahí se supone. Ok. Eh, Buenas tardes, buenas noches, profesor. Le vamos a explicar nuestra parte de investigación a través de una presentación. Y nuestra investigación es sobre psicopatía en criminales. Adelante, Rose. Gracias. Voy a hablar un poquito de psicopatía, o sea, la introducción, y más que nada, el término de psicopatía viene literalmente, es una enfermedad mental. De psique, o sea, es mente y patos, enfermedad. Literalmente, psicopatía es enfermo mental. Por lo general, se confunde muchísimo psicopatía y sociopatía. Sin embargo, esto es un gran error. La psicopatía es un individuo que tiene falta de conciencia, no se detiene por otros, no tiene empatía, incluso se ha llegado a pensar que no tiene sentimientos, o sea, no puede expresar, no puede sentir lo que es felicidad, dolor, tristeza, entre otras cosas. Y su método es tener alguna compensación a expensa de otros. Los utiliza hasta sacarles todo el dinero, vive a expensas de otros. Mientras sea beneficioso para él, es mucho mejor. Y un sociópata no. Un sociópata por lo general es más impulsivo, no se detiene y tiene como un cierto rencor con la sociedad. Se podría decir que tal vez hubo un rechazo con este individuo sociópata y por lo tanto va a generar un rencor ante esta sociedad que lo rechazó muchísimo. El psicópata no, el psicópata es una persona hostil, no, o sea, no le importa, mientras sea él, es indispensable. Perdón. Eh, las características de un psicópata son, tienen una mente muy simple y superficial, es decir, o sea, los psicópatas son muy ingeniosos y se expresan muy bien, pueden ser encantadores y expresivos a la hora de presentarse ante la sociedad. Su personalidad es egocéntrica y presuntuosa, o sea, literalmente el individuo es un yo-yo, lo que es conocido que nada más piensa en él, o sea, es una persona egoísta. Tiene falta de remordimiento y culpa. O sea, él sí se va a hacer, él sí va a saber lo que hace, o sea, tiene conciencia de lo que hizo, de lo que hizo va a estar mal. Sin embargo, no te va a pedir perdón, no te va a pedir disculpas. Entonces, simplemente lo utilizan para su beneficio. Y si tú les cuentas algo de tu vida dolorosa, lo utilizan para que puedan sacar provecho de ello. Tienen una increíble falta de empatía. O sea, muestran falta de remordimientos ante ciertas emociones. O sea, si una persona está llorando, va a decir, ¿por qué lloras? ¿O por qué te sientes así? O sea, simplemente o sea, su empatía es muy nula. Su persona es manipuladora y mentirosa. O sea, lo que va a hacer esta persona es mentirte, engañarte y manipular son sus talentos de las personas. Entonces, pueden llegar a tener una gran imaginación y te pueden contar la historia más triste, sin embargo, no va a ser cierta, simplemente es para manipularte y sacar provecho de ti. Y es un portador de emociones superficiales. Puede decirte que sufre, que llora, sin embargo, no lo puede sentir. O sea, es una mentira total que un psicópata pueda decirte que siente dolor, que siente alegría y que está en relación con sus vínculos. Eso no es cierto, simplemente son tan astutos y tan inteligentes que pueden fingir sus sentimientos para que tú puedas tener cierta empatía ante ellos y puedan sacarte lo que ellos quieran. Carlitos. Sí. Esta pregunta, la de si la psicopatía es hereditaria o aprendida, se plantea este psicólogo Javier Hernández Mata a través de una página de internet que sacamos, donde habla sobre, o bueno, plantea o comenta más bien que el término psicópata
lo hemos visto en muchas partes, ya sea en libros, películas, series y demás, en donde hablan mucho sobre los crímenes que cometen estos tipos, o los psicópatas como tal, donde se conocen varias características, la falta de empatía, como ya describió los síntomas mi compañera Rose, pero él también plantea la idea que también vivimos con personas poco empáticas, que son competitivas, a veces son frías, crueles con con las personas que convive, pero estas personas pues no tienen los problemas que un real psicópata que llega al punto de asesinar o romper las normas o hacerle daño. Y estas se pueden encontrar en todo tipo de ámbito, ya sea en lo laboral, con una vida exitosa y demás. Este psicólogo Javier habla sobre la interacción genética ambiental, en que por un lado hay sujetos con una carga menor hereditaria, en donde sus temperamentos no son tan complicados, ya que pueden ser pacientes, tolerantes, empáticos, pero lo que detona son sus traumas o las vivencias traumáticas, que son los abusos, los maltratos, la violencia física, emocional o bueno, psicológica. Y también plantea que por el otro lado hay sujetos que tienen temperamentos tan complicados que es la ausencia que esto casi describe al psicópata, que es la ausencia de empatía, crueldad, pero este no requiere como una vivencia traumática. Así que sí, sí tiene que ver, pero no de forma intensa como por otros sujetos. Y también en nuestra investigación mostramos una tabla donde este psicólogo resalta los orígenes de vivencias traumáticas, o bueno, compara más bien lo que son las vivencias traumáticas y sobre el origen genético. La siguiente. Así. No, no me escucho doble, Rose. Sí. Yo. No. No. Ok. Cabe recalcar que no todos los psicópatas son criminales y no todos los criminales son psicópatas. Em, por lo general, como ya dijo los psicópatas, uno de sus tantos sellos es porque no comprenden, o bueno, no siguen todas las leyes, es decir, o sea, violan como quieren las leyes, las normas sociales, a ellos no les importa y usan su encanto y sus habilidades para abrirse camino en la sociedad. De hecho, Robert Hare los asocia con los camaleones, porque los camaleones se pueden camuflajear para sobrevivir. Entonces, se podría decir que los psicópatas hacen más o menos lo mismo. Y también el por qué se ha confundido la sociopatía con la psicopatía es porque varios escritores, uno de ellos, que de hecho lo plantea en el libro de Robert Hare, lo voy a citar, dice que en uno de los ejemplos, el libro El silencio, Thomas Harris describe a Hannibal Lecter como un sociópata puro, pero cuando hacen la película, el director lo pone como un psicópata puro. Y por eso se ha llegado a confundir muchísimo sobre sociópata y psicópata. Entonces, anteriormente ya mencioné lo que es psicopatía y sociopatía. Y en datos de la psicopatía, en uno de los primeros clínicos en hablar de los psicópatas fue Philip Pinel, fue un psiquiatra francés del siglo XIX y solía utilizar el término enfermedad mental sin delirio para poder describir la falta de empatía, la falta, se podría decir, de humanidad con este tipo de personas. Entonces, él consideraba que las personas tenían algo llamado el mal que los hombres hacen. Se llegó a pensar que incluso la psicopatía podría ser algo diabólico y se llegó a refutar que si estaban locos o son malos, pero conforme
los estudios, o sea, los pocos estudios que hubo, se describió que un psicópata simplemente no tenía, ¿cómo se llama? No tenía empatía, no tenía esa parte del cerebro activada que los relacionaba con los otros individuos que se podría decir que somos normales. Entonces, él empieza a investigar. Desgraciadamente, al no tener tantas bases y investigaciones y un respaldo, no se ha dado a conocer muchísimo del tema de psicopatía. Vas, Carlitos. Gracias. También dentro de la investigación lo que quisimos destacar es cómo existe un manual, o bueno, el llamado DSM-5, que es la quinta edición, que se podría traducir en inglés. Sus siglas son DSM y su significado es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Dentro de este manual, como tal, la psicopatía no existe la palabra, sino es una forma de llamar a esas personas que tienen esa personalidad o esas características o tales síntomas o que cometen tales crímenes. Y dentro de este manual se conoce o pertenece al trastorno antisocial de la personalidad, en donde se consideran 4 puntos que se diagnostican a este trastorno. El primero es el más notorio para llevar a cabo como el análisis de la persona, en donde empieza a describir a un psicópata, ya en donde se explica que el primer punto es la inatención y vulneración de los derechos de los demás, en donde se manifiesta por incumplimiento de normas sociales, engaño para provecho suyo o beneficio suyo, irritabilidad y agresividad, y por el último es la ausencia de reconocimiento. A través de estos se da como un diagnóstico como tal para, para nombrar a esa persona, o bueno, decirle a esa persona que tiene este tipo de trastorno antisocial de la personalidad. La que sigue. De hecho, no Sí. hay como tal en el DSM-5 que diga psicopatía. Sin embargo, ese trastorno es el que más se podría decir se le acerca a un psicópata, pero no totalmente. Listo. Así. También quisimos ver la parte de la neuropsicología. Primero, esta neuropsicología es una neurociencia que se ocupa de la relación entre las estructuras del cerebro y el comportamiento humano. Ya, esta ciencia está dirigido tanto a personas sanas como a personas que sufren daños cerebrales, perdón. Bueno, hicimos una referencia a través de un video de History Latinoamérica, eh, donde este se adentra en la neuropsicología, ya que empieza a describir cómo la falta de actividad cerebral, especialmente en la corteza orbital, que se encuentra, si no me recuerdo, aquí enfrente, es por los ojos, es donde está el sistema límbico, que este pertenece a lo que es la empatía, el entendimiento y demás cosas. Y esta parte es esencial, ya que estas áreas no son tan estimuladas al ver como una resonancia de un psicópata. Creo que ya. Bueno, y en el video se puede apreciar que incluso un neurólogo muy reconocido empieza a hacer estudios y en esos estudios creo que se los hizo a su familia y a él, y en esos estudios él empieza a ver ¿cómo se llama? Electroencefalograma, perdón, y descubre que hay un psicópata en esos estudios. Cuando él le quita la cinta para ver quién era, él era un psicópata y empieza a describir que en su infancia decía que los adultos le comentaban que tenía algo oscuro. Sin embargo, es un psicópata neurólogo. Entonces ahí se puede demostrar
que no todos los psicópatas son asesinos, ni todos los asesinos son psicópatas. Puede haber arquitectos, profesores, maestros, inversionistas, o sea, puede haber casi de todo y pueden ser psicópatas, embaucadores, entre de hecho, en el video hacen referencia de un asesino muy reconocido llamado Ted Bundy. Fue muy reconocido, desgraciadamente, porque mató a más de 30 mujeres y logró escapar. Se hizo muy famoso porque su juicio llegó a ser uno de los primeros juicios en estar en la tele. Él se representaba, él hacía maniobras para poder demostrar que él era inocente. Sin embargo, todas las pruebas iban contra él y al final se pudo demostrar que en efecto él era el asesino, pero ese grado de manipulación ante las autoridades, ante un juicio, fue a tal grado que pues alargó el proceso e incluso en un juicio se logró casar con una chava que estaba totalmente enamorada. Entonces, ese grado de manipulación es muy interesante y es lo que más impacta a los expertos e investigadores. Y en los encefalogramas, en esos estudios, se ha podido ver que ciertas partes del cerebro de un psicópata están apagadas y todas esas partes del cerebro están asociadas, como dijo mi compañero, con la empatía, con generar vínculos con otros. Pero entonces, al verlas, casi todos los psicópatas tienen la mayor parte del cerebro apagadas. Y al contrario de una persona normal, están prendidas. Es lo que se podría llamar, si no mal recuerdo, la sustancia gris. Entonces, casi toda la parte de su cerebro es como si estuviera oscura. O sea, está totalmente, o sea, casi totalmente apagada. Ah, sigo yo. La psicopatía genética, según es un trastorno de la personalidad que se define por una serie de conductas y rasgos de la personalidad, característicos, perdón, y la mayoría mal vistos por una sociedad. Obviamente, todo lo que hacen los psicópatas, al violar leyes, entre otras cosas, la sociedad no lo va a ver bien, y más si estos asesinan personas. Entonces, es algo que impresiona muchísimo porque, pues, ese grado de inteligencia para que no los agarren, ese grado de ver todos los detalles para ver cómo matan a una persona y para cubrir sus huellas, es lo que lo diferencia de un sociópata. Un sociópata es muy impulsivo y es más probable que lo agarren a él que a un psicópata. En la psicopatía genética voy a hacer referencia de Andrei Chikatilo. Mi equipo y yo empezamos a investigar. Andrei Chikatilo fue un asesino psicópata muy reconocido. Aunque se ha llegado a confundir que es sociópata, se ha comprobado que en efecto porque tiene muchas características ya mencionadas de un psicópata. Eh, Él era ucraniano, asesinó y secuestró a muchas personas y uno de los tantos cosas que se le adjudicaron a la hora de meterlo preso fue el canibalismo. Era una persona demasiado sangrienta, a mi parecer, muy astuta, o sea, al leerlo se me hizo muy astuto, muy inteligente, pero todo su historial, todo su vida es muy fuerte. O sea, el grado de matar a las personas para obtener un cierto placer es muy sádico, a mi parecer. Y esa es una de las características de un psicópata. Después, creo que él ya había tenido hijos, lo que cabe recalcar que todos los psicópatas van a tratar de procrear para dejar un legado, pero no, eso no significa que les importe, sean hombres o mujeres. Tuvo un hijo y este hijo también asesinaba.
también mataba, también se le llegó a considerar también psicópata, lo cual es muy impresionante y es uno de los grandes ejemplos que también la psicopatía es genética. Su hijo se llama Yuri Chikatilo. Ha habido muchísimos casos que se ha llegado a demostrar que el padre y el hijo son asesinos, son psicópatas, y o incluso un antepasado fue un psicópata muy reconocido y el nieto va a ser un psicópata. Tiene características psicópatas que preocupan al padre y a la madre y van con un psiquiatra, un psicólogo, un experto y le dice, en efecto, su hijo tiene características psicópatas. Em, Voy a hablar de la estadística en ¿cómo se llama? En psicopatía. Em, en México se ha calculado más o menos que aproximadamente son 900,000 psicópatas aquí en México. Entonces se podría explicar tal vez el grado de violación. Bueno, no el grado de violación, sino que más que nada la agresión tan fuerte que ha vivido México. Eso se podría decir que, o sea, lo he llegado a pensar, que tal vez esos 900,000 eh, psicópatas tenga que ver con tanta agresión, o sea, tanta violencia, perdón, en México. En España hay 1 millón de psicópatas puros y entre 4 o 5 millones se podría decir que son integrados, o sea, se integran ante la sociedad. En Argentina hay 1,200 personas que son psicópatas y en Estados Unidos hay al menos como 2 millones. En Nueva York viven por lo menos 100,000 psicópatas y se podría decir que donde hay más psicópatas es en Estados Unidos, lo cual también llama muchísimo la atención. Bueno, ahí terminamos de explicar los temas de investigación. Ahorita vamos a empezar, bueno, más bien vamos a dar por qué llegamos, o más bien por qué metodológicamente investigamos este tema. ¿Empiezas tú o yo, Ruth? Como Ah, si prefieras. quiere yo. Ok, sí, está bien. Bueno, empezamos a investigar este tema porque nos interesa, bueno, a mí en lo personal me interesa muchísimo, me llamó muchísimo la atención este tipo de individuos y también porque es un tema que no se conoce tanto. Como lo mencioné ahorita en la investigación, es un tema que más en México es como que te digan, no, es de una película, es muy lejano. Sin embargo, es eso no es verdad, o sea, la realidad es que hay personas que son psicópatas e incluso te puedes topar como otras personas psicópatas al día. Es un tema que realmente sí existe, son personas que son reales, no son personas que son salidas nada más de un libro. Es un tema que desgraciadamente no todo mundo conoce. Y lo decimos porque yo alguna vez pregunté estudiando la carrera de psicología y no todo el mundo sabe, al menos que estés estudiando la carrera de psicología, lo que es un psicópata y cómo diferenciarlo de un sociópata. Y decidimos enfocarnos en psicópatas criminales, porque este gran sadismo, esta gran, se podría decir, inteligencia o astucia, como ustedes lo quieran llamar, es muy impresionante el grado de sadismo, el grado de psicopatía, de maquiavelismo, lo cual estos tres se llaman la triada oscura. Es muy impresionante que por lo general todos los psicópatas lo tengan. Y decidimos enfocarnos en eso porque pues es, es muy interesante y no todo el mundo lo conoce. Vas, Carlitos. Igual, como ya lo dijo mi compañera Ruth, la verdad sí es un tema muy interesante, muy particular, porque como tal, no.
no muchos lo conocen o no lo habla o no se habla. O sea, tal vez no es un tema muy que se saque en conversaciones, pero sí es como algo que se necesita saber porque no digo que todos somos psicópatas, pero sí en algún momento de nuestra vida hemos, ya sea conocido o hasta nosotros mismos tenemos como unas características psicopáticas, ya sea la falta de empatía, o el ser fríos con las personas, el no mostrar cariño o al fin de cuentas la manipulación de gente, porque en nuestra vida hemos, o bueno, ahorita que estamos jóvenes tal vez no, pero nosotros jóvenes no, pero alguien adulto hasta te puede decir que sí ha conocido a una persona que es muy competitiva o es muy pesada con las personas, no al grado de ser un psicópata, de asesinar o cometer tales crímenes que no se pueden ni describir, pero sí como esas características que nos diferencian, pero pueden hacer a un psicópata. Así que como tal es un tema muy, muy particular y complicado tal vez de entender, pero como hay tantos demasiados, o bueno, no hay mucha investigación, falta la verdad mucha investigación, pero sí hay unos cuantos autores como Robert Hare, que es no diría que el padre de la psicopatía, porque no lo es, pero sí uno de los que influyó bastante en su época para poder investigar o recabar. Y hacemos referencia mucho a su libro, el de Sin Conciencia, traducido al español obviamente, en donde él narra ay, sus historias como psicólogo y donde fue empezando a formarse y como tal adentrarse a la psicopatía. ¿Y qué más, Rose? ¿Falta la conclusión? ¿O ya terminamos? Sí, no, Ok. más que nada, este autor que acaba de mencionar mi compañero se empieza a especializar en ese tema porque, como lo hemos dicho, no es muy reconocido. O sea, desgraciadamente no hay tantas bases, no hay tantos respaldos como otras enfermedades mentales, como enfermedades médicas. Incluso se ha llegado a, o sea, en la investigación, empecé a darme cuenta que dejaron, eh, o sea, soltaron a personas psicópatas. Entonces, desgraciadamente aprendieron por ensayo y error y empezaron como que a darle un poquito más de importancia, pero no en su totalidad, a la psicopatía. Y es lo que hace referencia a este autor, o sea, los psicópatas existen. Él que trabajó en una cárcel, que según esto todos los psicópatas están en la cárcel, no, no es cierto. Pueden ser, eh, puede que estén en los psiquiátricos, que no deberían de estar ahí porque saben perfectamente lo que hacen, pero el grado de manipulación está en la cabeza. Es decir, los factores muy y creo que hasta ahí sería el por qué escogimos el tema. Y con relación a la metodología de cómo investigamos, mi equipo y yo empezamos a investigar. A mí me recomendaron este libro Sin Conciencia y lo volví a leer. De hecho, me lo compraron y ahí me di cuenta que había muchísimo de psicopatía. Empezamos a investigar y encontramos el video que ya mencionamos ahorita en el desarrollo de la presentación. Carlitos también investigó, empezamos a buscar podcast, empezamos a buscar más información sobre psicópatas, asesinos, entre otros. E incluso preguntamos a algunos profesores si nos podían dar como alguna referencia de psicopatía. Carlitos. Sí, ya como lo dijo mi compañera Rose, obviamente fuimos investigando de poco a poco porque no es que no haya mucha información, pero sí hay una que otra, pero todo tiene mucha relación. En parte, no buscamos mucho de la neuropsicología, pero sí abarcamos resumidamente lo que tiene que ver la psicopatía para en qué, como en las áreas del cerebro que afecta o que no están prendidas como tal, se puede interpretar así. También abarcamos, como ya dijo, podcast, videos. También vimos a este Andrei Chikatilo, que es como un psicópata del siglo pasado, si no me recuerdo. Y Ujú. pues
Como tal, la más referencia tenemos es Robert Hare, que gracias al libro que tiene mi compañera, fue pues, lo esencial, porque con él pudimos adentrarnos o buscar más áreas en las que se podría investigar la psicopatía. Y como tal, pues ya creo que es todo videos, páginas de internet, tal vez artículos, unos que otros, y así fuimos investigando. También pudimos checar a Ted Bundy Ujú. y bueno, si es posible que usted, profesor, lo pueda ver, hay una película de Ted Bundy y en Netflix están las grabaciones de Ted Bundy. O sea, se podría decir que es un psicópata puro. Hay muchísimos psicópatas que hace referencia a este autor, pero no los recalcamos porque son varios, pero por lo general son en Estados Unidos. Aquí en México sí ha habido como la Matavijitas y el asesino de la Jusco, pero más que nada los que más hacen referencia a un psicópata son los que mencionamos, Andrés Chikatilo y Ted Bundy, entre otros. Bueno, creo que esto sería todo, profesor, de nuestra parte de la investigación y nuestra presentación. Y disculpe que no hayamos podido estar presentes en cámara, pero tuvimos problemas técnicos. Así que creo Sí, que sería y todo, profesor. Y bueno, en conclusión, siento que es muy importante que todo mundo, todos, o sea, todo, no importa, más o menos siento que de la edad de tal vez 15 años se les pueda dar estos temas en secundaria para que puedan conocer estos temas tan importantes y que sepan los adolescentes y adultos que realmente esto existe, porque se pueden encontrar a una persona, se pueden encontrar a una mujer, porque hay mujeres psicópatas, obviamente, o sea, ser psicópata no define solo a un hombre, sino también hay mujeres psicópatas. Y es importantísimo y es uno de los tantos motivos por el cual hicimos esta investigación, que sepa el mundo que hay psicópatas a nuestro alrededor, que puede ser que una persona esté al sentado de ti, puede ser psicópata. Y estos psicópatas se caracterizan por meterse así de la nada, o sea, en parejas se meten así de la nada como si ya hubieran tenido 5 años de novios y ya viven contigo. Entonces, es un tema real, es un tema que existe, es un tema que se debe de dar a conocer y para que las personas tengan las bases fundamentales y puedan salir y puedan decir, esta persona podría ser psicópata, mejor me alejo. Y pues eso sería ya todo, profesor. Sí, creo que sería todo. Bueno, gracias, profesor, y lo vemos el día de la retroalimentación. Voy a terminar la grabación.